tal? Los saluda Daniel Ordóñez para hablar acerca del presente y del futuro del equipo antioqueño. Año 2025, una nueva temporada de Atlético Nacional en la cual buscará lograr su tercera Copa Libertadores. Ya estamos hablando de temas de refuerzos de los jugadores que salen, y justamente en este video vamos a hacer ese resumen de lo que va hasta este momento, entendiendo que la mayoría del trabajo lo han hecho los compañeros, los colegas periodistas, buscando diferentes fuentes y buscando cuáles son esos jugadores que se quedan, cuáles son esos jugadores que se van, y justamente en este video vamos a hablar de eso. Pero antes de arrancar a hablar del tema central, que son los fichajes, invitarlos a que se suscriban, a que comenten, a que le den like a este video. Su apoyo es muy importante para seguir creciendo como comunidad. Así que hablemos de una vez de lo que es Atlético Nacional y de lo que espera esta temporada 2025, porque este jueves Atlético Nacional volvió a los entrenamientos colectivos. De hecho, una de las informaciones que da es que Nacional volvió en 5 grupos, de los cuales ya se vio el primer jugador que va a estar para la temporada 2025, esta nueva incorporación que va a tener Atlético Nacional. Y también ahí en la foto ustedes están viendo la nueva camiseta de entrenamiento. Muchos dicen que les recuerda a varias camisetas fluorescentes que tuvo Atlético Nacional, algunas de entrenamiento, otra que tuvo de competencia, pero poco a poco damos vistazos de lo que va a ser Atlético Nacional para este 2025. Y también resaltar que en estos entrenamientos colectivos no está ni Marino Inestrosa ni Alfredo Morelos, pero de una vez empecemos a hablar de los jugadores y también arranquemos hablando de lo que son las salidas confirmadas. Bueno, de las salidas confirmadas tenemos varios jugadores, solamente uno de que ocasionalmente era titular en Atlético Nacional. Le hablamos específicamente de Pablo Daniel Cepelini, al cual se le venció su vínculo contractual con Atlético Nacional, no se le renovó y ya hay varios equipos interesados. Uno de ellos es Independiente Santa Fe, debido a que Pablo Peirano ya dirigió al jugador y lo conoce. También se habla de la llegada a Alianza Lima, y esta sería un poco más cercana porque el sueldo se asemejaría a lo que le pagaba Atlético Nacional. Muy difícil que Santa Fe lo pueda igualar por la reestructuración que está teniendo en este momento el equipo bogotano. Así que esa es la primera salida confirmada. La segunda es la de Emilio Aristizábal, que no la ha confirmado el club, pero se sabe que va a ir a Fortaleza. Emilio Aristizábal va a llegar con un año con opción de compra, aunque si Atlético Nacional lo quiere volver a traer dentro de 6 meses puede hacerlo. Así que qué bueno por Emilio, que no se pudo ganar la titularidad, pero quizás en otro equipo colombiano como Fortaleza pueda tener esa capacidad de lograr el primer lugar, y por qué no tener esa titular y volver a Atlético Nacional a hacer goles. Esto le puede ayudar, este gran fogueo. Otro de los jugadores que se va, que tampoco sumaba muchos minutos, es Jeicar Perlaza, este lateral que también puede jugar como extremo. Ya entrena con Independiente Santa Fe. De hecho, en las fotos que estamos viendo en este momento ya luce la indumentaria de este equipo bogotano. También va a préstamo por un año y con opción de repesca, la misma situación de Emilio Aristizábal. Así que veremos si vuelve Atlético Nacional, si sumar minutos le ayuda, y también puede, ¿por qué no?, venderse, porque también es parte de lo que hace el club. Hablamos también de varios jugadores sub-20 que se van a préstamo a otros equipos que sí, quizás no han tenido el rendimiento o no han todavía pasado al primer equipo, pero que van a tener un fogueo en el fútbol del exterior algunos, y también otros van a disputar partidos o van a estar con otros equipos. También hablemos específicamente de Juan Fernando Urrea, que se va a quedar en el fútbol profesional colombiano y ya está haciendo parte del Deportivo Pereira. Este canterano rescindió su contrato con Atlético Nacional y va al Deportivo Pereira. De hecho, ahí ustedes lo están viendo con la indumentaria del Deportivo Pereira. Este sub-20 no logró debutar, no logró sumar muchos minutos en Atlético Nacional y ahora se va al Deportivo Pereira. También hablamos de Kevin Flores, este jugador que pertenece a Atlético Nacional, que estuvo en el Red Bull Bragantino y que ahora va a ser parte de Fortaleza, va a ser justamente compañero de Emilio Aristizábal en esta nueva etapa. Pero también hablemos de dos jugadores que se fueron a Panamá, específicamente a Tauro, y hablamos de Alexandro Licona y de Johan Amaya, y ustedes están viendo que ya hacen parte de este equipo panameño. También jugadores que ellos sí van a préstamos, tienen la posibilidad de sumar minutos y después volver a sumar, ¿por qué no?, a
ayudar al equipo principal de Atlético Nacional. También hablamos de Tatay Torres, que hasta el momento no se ha confirmado su salida, pero que tiene una gran chance de jugar en otro equipo, aunque dicen los colegas que las ofertas que han llegado hasta este momento no han llenado las expectativas de Atlético Nacional. Un jugador que para muchos es controvertido, que a muchos no les gusta, otros dicen no tiene lo necesario para estar en Atlético Nacional. Otros entrenadores como Lucas González dicen que es uno de los jugadores más inteligentes que ha dirigido. Ahora, cada uno sacará sus conclusiones. El Nacional desafortunadamente no le ha rendido hasta este momento. Veremos qué ocurre con este jugador canterano. Quizás puede hacer lo mismo que Kevin Parra, que salió, demostró su fútbol, volvió a Atlético Nacional y ahí está nuevamente. Eso por el lado de las salidas de Atlético Nacional, pero ahora también hablemos de cuáles son esas llegadas confirmadas que hasta este instante, hasta el momento que se graba este video, todavía Atlético Nacional no ha confirmado, pese a que hay unas que están muy cerca. Hoy arrancó la pretemporada con Atlético Nacional es Billy Arce, este extremo que también jugó en Once Caldas, que hace parte de la cantera de Independiente del Valle, que incluso estuvo en el Brighton en la Premier League. Estaría a puertas de ser nuevo jugador de Atlético Nacional. Ya presentó exámenes médicos, ya está absolutamente todo listo con este extremo, así que su vínculo llegará será por un año. El jugador llega en condición libre después de que Santos, justamente equipo mismo de Alfredo Morelos, lo libera. Podríamos decir que es una llegada confirmada. Es Andrés Salazar, este jugador que estuvo a préstamo en el fútbol de Europa hasta hace unos meses, rescindió su contrato y ahora nuevamente está a disposición del técnico Efraín Juárez, que dice, bueno, lo voy a evaluar de cara a esta temporada 2025, a ver qué podemos hacer, si lo podemos dejar, si se va a ir nuevamente a préstamo. Así que veremos qué ocurre. Hasta el momento esto podríamos decir que es el único jugador confirmado, pero también hablemos de las renovaciones, de las llegadas que hay, porque podría decirse que renovaciones, porque el solo hecho de mantener una plantilla tan costosa como la que tiene Atlético Nacional y que viene de ser campeón no es nada complicado. Por eso miremos cuáles son también esas renovaciones, porque Johan Castro firmó su renovación con Atlético Nacional, un jugador que fue bastante controvertido en sus primeros meses, pero que de la mano de Efraín Juárez fue repuntando y haciendo las cosas cada vez mucho mejor. Firmó su renovación con Atlético Nacional. Recordemos que este jugador hace parte de La Equidad, que nuevamente lo envía a préstamo 12 meses hasta diciembre del 2025. Esto fue expresamente pedido por Efraín Juárez, que conoce sus condiciones y pidió que Atlético Nacional hiciera el esfuerzo por tener a este jugador. Así que veremos qué ocurre. Y también hablemos de las salidas de los jugadores que podrían dejar Atlético Nacional en esta temporada 2025, porque no tenemos las confirmadas, ya las miramos, pero no tenemos el determinante de ciertos jugadores. Por eso hablemos de cuáles son esos jugadores que pueden salir, y hablamos en primer caso de Samuel Velázquez, este jugador que todos conocemos sus condiciones, que incluso hizo parte de la selección Colombia Mayor, pero que no tuvo una buena temporada 2024. Al parecer tendría todo acordado con el Deportes Tolima para salir de Atlético Nacional y ahora estar en el conjunto tolimense. Lo cierto es que ya se están resolviendo los detalles finales para que el jugador pueda estar en Ibagué y también pueda lograr esa vinculación al Deportes Tolima. Muchos decían que debería quedarse, de que tendrían que darle la oportunidad a este jugador que ha mostrado condiciones y que también puede llegar al área, puede convertir goles. Ahora, algo que también es cierto es que no es del gusto de Efraín Juárez, no ha sumado muchos minutos, incluso lo vimos por encima a otros jugadores, así que veremos qué ocurre. Posibles salidas, a este jugador lo tenemos en posibles salidas y también en renovaciones, porque hasta el momento no se sabe qué va a ocurrir con él hasta el momento de la grabación de este video, y hablamos específicamente de Álvaro Angulo, donde Atlético Nacional ya le había realizado 3 propuestas de renovación y el jugador no había dicho nada, exigía $700,000 para su renovación. Atlético Nacional, haciendo un esfuerzo, le ofrecía 500,000 y varios bonos. El jugador decía que no quería y al parecer tendría oportunidad de ir al fútbol del exterior, específicamente a Independiente de Avellaneda, aunque se complicaría la llegada de este jugador al equipo argentino por los cupos de extranjeros. Así que veremos qué ocurre. La última información, la más reciente, dice que este jugador podría quedarse en Atlético Nacional porque ya Atlético Nacional hablaba de los reemplazos de este jugador. Entonces ya como que dijo, ok, me tranquilizo, bajo mis aspiraciones y me quedo en Atlético Nacional. Así que también es muy posible que renueve, pero lo tenemos ahí en stand-by hasta este momento. También hablamos de Marino Hinestrosa, porque este tema sí nos tiene a muchos hinchas de Atlético Nacional tristes por lo que ha ocurrido.
y es que este jugador no se sabe si va a continuar en Atlético Nacional. Ya el jugador ha dicho que quiere continuar, le ha expresado este mismo deseo a su equipo, el Columbus Crew, pero no hay nada definido hasta este momento. De hecho, hace pocas horas el jugador publicó una imagen en redes sociales, lo que nos diría se va, se queda, es un collage de imágenes. Lo cierto es que hasta este momento siguen negociaciones, de hecho se reunieron todas las partes y hablaron de la posibilidad, pero no es segura la continuidad de Marino Hinestrosa hasta este momento. También hablemos de Alfredo Morelos, porque el jugador, de hecho, hace también relativamente poco tiempo Santos le pidió que volviera a los entrenamientos porque no se ha logrado un acuerdo con Atlético Nacional hasta este momento. El jugador ya al parecer habría acordado el tema de su salario, que era un tema bastante alto, y ya habría acomodado sus pretensiones. El jugador ya estaría un poco más aterrizado y esto ya lo tendría muy cerca de poder llegar, pero el Santos dice: lo necesito nuevamente acá en entrenamientos. Veremos qué ocurre, porque también se dice que está muy cerca su continuidad. Pero también hablemos de lo más esperado, y es de las posibles llegadas a Atlético Nacional, porque el club va a disputar la Copa Libertadores de América y justamente necesita refuerzos, por más de que sea una nómina muy completa. Así que miremos cuáles son esas posibles llegadas a Atlético Nacional, y hablamos justamente del reemplazo de Álvaro Angulo, que es Camilo Cándido, este jugador defensor uruguayo que está justamente en Cruz Azul, compañero de Kevin Mier y Willer Dita, y la idea es que Atlético Nacional lo pueda traer por un año con opción de compra. Ahora lo decimos, si a Álvaro Angulo se queda, lo más probable es que este jugador no llegue, pero se podría dar, en dado de que llegue, de que Nacional se haga parte del sueldo de una porción, mientras el equipo mexicano también se haga parte de otra porción. Veremos si esto ocurre. Lo cierto es que hasta este momento Camilo Cándido todavía está en la baraja Atlético Nacional, pero no está confirmado. Ahora hablamos de Mateus Uribe, este jugador de Atlético Nacional, campeón varias veces con el equipo de nuestros amores. Podría volver a Atlético Nacional. De hecho, este jugador renunció a Qatar por volver a jugar Atlético Nacional. Lo cierto es que Atlético Nacional hasta este momento no le ha hecho una oferta oficial, pero se habla también de que podría llegar. En dado caso de que este jugador llegue, lo que pasaría en Atlético Nacional sería que enviarían a préstamo a Kylian Toscano, este talentoso jugador que también tuvo problemas en aquella fiesta recordada. Veremos si se da. Lo cierto es que también Mateus Uribe es una posibilidad bastante real, y si me preguntan personalmente, diría que aportaría mucho al medio campo de Atlético Nacional, y más disputando la Copa Libertadores de América. Ahora también hablemos de goles, porque Chicho Arango también es otra de las opciones que maneja Atlético Nacional, aunque hay muchas versiones encontradas. Unos dicen que está lejos, otros dicen que no está tan lejano, que podría llegar, que incluso podría ser doble 9 con Alfredo Morelos. Lo cierto es que este jugador todavía no ha sido confirmado por Atlético Nacional, pero sí es una opción real. El jugador quiere estar en Atlético Nacional, es hincha del equipo y hay posibilidades, se sigue trabajando. De hecho, también se maneja la misma posibilidad de que el club dueño de sus derechos pague el gran porcentaje de su salario y Nacional pague el restante. Veremos qué ocurre. Otro de los jugadores que sí está casi que confirmado es Javier Gil, este extremo también habilidoso que jugó en el Deportivo Pereira y que estaba en el fútbol del exterior, en el fútbol mexicano. Podría llegar a Atlético Nacional. De hecho, si recuerdan, era la primera opción que tenía Gustavo Fermani antes de Marino Hinestrosa. Pereira no quiso hacer el negocio, se lo vendió a Pachuca, y justamente el jugador estaba allí, donde solamente disputó 10 partidos. Está a puertas de llegar a Atlético Nacional. Nacional también lo tendría por un año y medio, 18 meses sería el contrato que tendría este jugador colombiano habilidoso, que llegaría, algunos dicen, en reemplazo de Marino Hinestrosa. Sin duda un jugador desequilibrante también, que podría sumar mucho en Atlético Nacional. Veremos cuándo llega, pero pues interesante que llegue por un periodo tan largo, ¿no? Porque generalmente vienen préstamos 6 meses y nuevamente se van, y el equipo queda otra vez cojo y buscando refuerzos en esas posiciones. Empezamos a concluir este video, no sin antes dar un par de noticias al cierre, y la primera es que el ex verdolaga Felipe Aguilar estaría muy cerca de ser nuevo jugador de Águilas Doradas. Esto lo confirmó nuestra colega Pilar Velázquez en sus redes sociales. Muchos pedían la vuelta de este jugador a Atlético Nacional. Yo personalmente también lo hubiera traído, creo que no sobra, y a veces Aguirre comete un par de errores, y creo que Felipe Aguilar también sabe lo que es jugar Copa Libertadores, también sabe lo que es quedar campeón con Atlético Nacional, así que yo personalmente lo hubiera
traído. También hablamos de los abonos de Atlético Nacional que ya fueron presentados. De hecho, ahí ustedes están viendo los precios de los abonos, y también una modalidad particular que presentó Funky es la opción de pagar en 2 cuotas. Ahora, muchos están cuestionando por qué están cobrando IVA, por qué están cobrando el 3% si con otros equipos no lo hacen. Así que un tema bastante complicado con esta empresa, y sabemos que el contrato es bastante largo, así que no hay posibilidad de decir, bueno, cancelamos el contrato, porque esto acarrearía bastantes situaciones para arreglar con Atlético Nacional. Así que lo mejor por ahora es que se puedan solucionar las diferencias con esta empresa. También hablamos de la nueva camiseta de Atlético Nacional, que se espera que salga dentro de muy poco, dentro de 2 semanas máximo. La primera camiseta aún es una incógnita totalmente, mientras que la segunda se habla de una posibilidad de una camiseta negra con dorado. Veremos si se da así. Varias cuentas han hecho estos diseños fantasy acerca de los kits que podría tener Atlético Nacional. Por ahora solo hemos visto esa camiseta de entrenamiento que tiene ese verde fluorescente, así que estaremos muy atentos a esta nueva camiseta que lucirá Atlético Nacional en la temporada 2025. Pero también hablemos del debut de Atlético Nacional en la Liga Betplay, porque será en el fin de semana del 23 de enero y será justamente ante Once Caldas. Así que un rival complicado el que va a tener Atlético Nacional, un rival que ha peleado, que de la mano del Arriero Herrera, de Dairo Moreno, ha mostrado un muy buen fútbol. Así que prueba interesante la que tendrá Atlético Nacional. Falta definir la fecha, pero ese será el primer rival. Y también mencionar que Atlético Nacional viajará 4 veces a Bogotá en la próxima temporada. Los 4 partidos ante los equipos de esta ciudad serán en condición de visitante, así que Atlético Nacional vendrá o llegará a Bogotá 4 veces en este semestre. Y la última, antes de irnos, mencionar que David Ospina y René Higuita hacen parte de una capacitación que está haciendo la Federación Colombiana de Fútbol, y donde hacen parte más de 70 arqueros, y esto es para licenciarlos como entrenadores A. Así que veremos cómo ocurre, cómo se desarrolla, si David Ospina puede volver pronto, qué tanto se tarda esta capacitación. Pero qué bueno que los arqueros de nuestro país sigan actualizándose y sigan estando ahí pendientes, y más ídolos de nuestro equipo. Vamos cerrando este video, no sin antes nuevamente darles las gracias, invitarlos a que se suscriban, a que comenten, a que le den like a este video. Su apoyo es muy importante. Este video lo hicimos un poco extenso porque no habíamos hablado del mercado de fichajes de Atlético Nacional, pero ya estaremos mucho más atentos a lo que ocurra en todo el panorama verdolaga. Nos vemos en una próxima oportunidad, ojalá con muy buenos fichajes y también con continuidades de jugadores en Atlético Nacional. Chao.